Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en una capacitación organizada por el Partido Comunista de la provincia del Chaco a la Federación Juvenil Comunista. En primer lugar, quería dar la palabra al secretario general del Partido Comunista del Chaco, Raúl Galván, conocido también por su apodo Toto. ¿Qué tal, Toto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, camaradas, muy buenas tardes a todos y todas las camaradas y camaradas que están ahí. Un saludo de corazón para todos y saludarlo por esta iniciativa, ¿no? De formación que se da en esta oportunidad con los jóvenes de la Juventud Comunista del Chaco y con la presencia de la Escuela Nacional de Cuadros del partido, en la presencia del camarada, se me fue el nombre, el camarada Rodríguez. Pero bueno, un gran saludo y me parece que esta iniciativa es muy importante en un momento muy crucial para la vida política y militante de cada uno de nosotros. Hoy, cuando necesitamos la formación política para poder avanzar, me parece que estas iniciativas son muy importantes para darle continuidad, aunque sabemos que va a ser cortita, pero bueno, es el comienzo para que seguramente a futuro estemos pensando en lo que es la formación de cuadros de nuestros militantes a nivel provincial y a nivel nacional. Así que muy buenas tardes a todos y todas nuevamente y saludarlos en nombre del Partido Comunista del Chaco a todos los que están participando de esta charla de formación, ¿no? Bueno, Toto, muchísimas gracias por tus palabras. Seguramente te pedimos que nos sigas por Facebook. Y ahora vamos a darle la palabra a una joven compañera que tiene una reciente incorporación a las filas de la Federación Juvenil Comunista y que fue el alma mater organizador de este evento de capacitación. Así que estamos con Joana Velasco. Muy buenas tardes, Joana. Joana, ¿nos escuchás? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Joana Velasco, ya me presentó. Joana, parece que está... ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Rubén, ahora sí. No se escucha. Bueno, buenas tardes nuevamente. Perfecto. Bueno, yo conocí el Partido Comunista a través del camarada Rubén Viseglio. Me interesa, me gusta, por ese motivo me integré a la Juventud Comunista y bueno, pedí que nos capaciten a todos los jóvenes a los que recientemente nos integramos, ya sea el barrio El Dorado, el barrio Luzuriaga, Galdes, la ciudad de Barranqueras, etcétera, para que nos capaciten y nos instruyan sobre el partido, para que podamos capacitar y sumar a más. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias, porque no se escucha bien. Gracias, Joana, un placer escucharte. Ahí van a hablar jóvenes trabajadores, David y Mariana. David, Mariana, tienen apagado el micrófono, por eso es que no se le escucha. ¿Ahora?
Ahí se me escucha. Sí, se te escucha. Rubén. Mi nombre es Mariana, tengo 25 años y soy militante del Partido Comunista. Y estoy muy contenta de poder compartir esta charla con el docente Marcelo Rodríguez, los jóvenes. Buenas tardes, mi nombre es David Simonini. Para mí es un placer el poder participar de esta charla de capacitación. Al igual que mis compañeros, estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad de participar de la misma. Como jóvenes buscamos el aprender, el poder capacitarnos y también llevar a la práctica, ¿no? La charla que vamos a tener hoy día. Así que un gusto y tengan todos buenas tardes. Bueno, un placer. Acá me acompaña un eximio artista, Celso, y también me acompaña Dardo. No sé si quieren saludar al resto de los jóvenes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dardo Guzmeroli y bueno, estoy muy contento de poder participar, digamos, de esta charla, digamos, de esta capacitación que viene muy bien, digamos, para poder establecer, digamos, unos niveles de conocimiento, digamos, que todos estemos en igualdad, digamos, a la hora de conocer los datos, digamos, los datos del partido, la información. De ya, bueno, saludo a todos y, bueno, esperemos. Buenas tardes. ¿Se escucha o no? Hola, hola. Hola. Bueno, buenas tardes, camarada. Más que bien, perdón. Gracias a la invitación, Rubén, a todos los camaradas en esta capacitación, a la juventud, que es el semillero, ¿no es cierto?, de esta lucha de llevar el partido ahora en estos momentos. Y yo, de mi parte, la parte de las artes visuales, porque soy profesor en artes visuales, por ahí me dicen artista, no, yo me considero, soy un formador. Estoy formando futuras generaciones de docentes y en esas líneas también me encuentro con alumnos que, si Dios quiere, cuando volvamos a la presencialidad en la educación superior, obviamente, podamos sumar más a esta juventud, ¿no es cierto?, que tiene sus primeros pasos, y eso es importante. Agradezco este espacio, esta capacitación, agradezco acá a Marcelo, que le vamos a dar la palabra enseguida, ¿no es cierto?, para el camarada. Y bueno, gracias. Es importante estas clases de reuniones, por ahora, a través de pantallas, y quizás más adelante, ¿no es cierto?, se pueda hacer en forma presencial cuando pase toda esta pandemia, este golpe de pandemia. Bueno, quiero saludar a muchos jóvenes que nos están viendo, como decía la camarada Joana, en diferentes barrios de la ciudad de Resistencia, en otras ciudades como Quitilipi, Saespeña, Tirol, y que la verdad que estamos conmovidos porque es el relanzamiento de la Federación Juvenil Comunista en la provincia del Chaco, y por lo tanto quería dar la palabra al camarada Mauro, que es ni más ni menos el responsable nacional de la Federación Juvenil Comunista y también miembro del Comité Central del Partido Comunista. Adelante, Mauro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me oyen ahí? ¿Me hace un gestito? ¿Sí se oye, Marcelo? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Perdón que me agarró en la calle, pero vine a trabajar y no estoy en mi casa todavía. Agradecer la invitación a Rubén, a todos y a todas las camaradas del Chaco, que vale la pena destacar la labor que están haciendo de reconstruir la organización en todas las ciudades de la provincia. Destacar que, como me comentaron, y que acá es evidente, la presencia de jóvenes que también se incorporan a las filas de la organización. Y destacar que en este momento histórico de un gran resurgir de la izquierda, podamos reorganizar al partido y a la fe en todas las provincias del país, en particular en Chaco en este caso, y que tengamos la iniciativa también de ir construyendo todas las etapas de formación que necesitamos para poder mejorar nuestra organización y para poder complejizar la realidad. Porque es necesario que para poder operar en la realidad la intentamos. Entonces, destacar que estén construyendo este tipo de hechos políticos, pues son hechos políticos en sí, y destacar la persistencia
la pertenencia y la voluntad de hacerlo. Esto es el inicio por ahí de algunos y algunas en la formación marxista. Es un comienzo precioso que no tiene fin, que nos va a ayudar a cambiar la realidad. Saludar la iniciativa que tiene el partido de la provincia del Chaco también para reorganizar a la FEDE. Me gustaría después, yo le voy a pasar, Rubén tiene mi número, me gustaría que lo tengan todos y todas los camaradas y las camaradas de la provincia, que esté a disposición, que hay una FEDE que funciona en todo el país, que hay una FEDE que abraza al partido y a la FEDE del Chaco, y que queremos que sean más y que sean mejores. Así que muchísimas gracias por dejarme participar, por ver, voy a permanecer en toda la charla. Felicitarles desde ya por la iniciativa y desearles un excelente proceso formativo en esta etapa. Así que muchísimas gracias a todos por este espacio y adelante, camarada. Marcelo, toda la capacitación en tus manos. Un abrazo acá desde todos los compañeros de la provincia del Chaco. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a este encuentro, agradecer especialmente a Toto Galván, a Rubén por la iniciativa y a todas las compañeras, camaradas, compañeros de la FEDE y del partido que están presentes. En este año, entre otras cosas, también estamos celebrando los 100 años de la Federación Juvenil Comunista, ¿no? Estamos celebrando el centenario de nuestra juventud, lo cual demuestra también la fuerte y extendida presencia de las ideas comunistas y del trabajo en la juventud que ha hecho nuestro partido en la Argentina a lo largo de este último siglo. Bueno, vamos a hacer una introducción a algunos temas, dado el tiempo que tenemos y esta forma virtual en la cual nos podemos contactar hoy. No podemos, ya que estamos hablando de la virtualidad, es que es imposible empezar a hablar de marxismo, de la importancia del marxismo, de cómo desarrollar una práctica y una teoría revolucionaria sin tener en cuenta el contexto en el cual nos encontramos. Y hoy que estemos haciéndolo de esta manera, nos vuelve a poner sobre la mesa el contexto de pandemia a nivel mundial que estamos viviendo y de una pandemia que ha profundizado la crisis que en las últimas décadas está atravesando el sistema capitalista. Un sistema que ha demostrado con creces que, como decía Fidel Castro, el capitalismo es el problema. No hay ninguna solución que pueda traer el capitalismo, y por si nos quedaba alguna duda o a algunos que todavía dudaban, la lucha que estamos llevando adelante y los efectos de la pandemia demuestran los desastres humanitarios que genera un sistema basado en la mercantilización de las relaciones sociales, en el consumismo a ultranza, en fomentar un individualismo extremo, ¿no? Y sistemas que además en su fase neoliberal de los últimos años ha dejado a nuestros países con sistemas de salud y de educación muy golpeados o devastados directamente, lo cual ha hecho mucho más dificultoso las medidas necesarias para poder enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. En ese contexto de crisis que hoy estamos atravesando, en el cual siempre tenemos que tener muy presente, destacar y valorar que los países dirigidos por partidos comunistas son los que han demostrado hasta el momento haber enfrentado de mejor manera y con mejores resultados los efectos de la pandemia. Los ejemplos de Cuba, nuestra América, de China y de Vietnam, cuando uno ve la forma en que se ha trabajado, la disciplina con la cual esos pueblos llevaron adelante las medidas de cuidado y las siguen llevando, el desarrollo científico en algunos de ellos que los ha puesto a la cabeza de la producción de vacunas frente a la pandemia, es una muestra de esa superioridad de los sistemas que están construyendo el socialismo frente a lo que sucede en las sociedades capitalistas. En este mínimo contexto que les hago, me parece que
sirve como introducción para algunas de las ideas de los ejes centrales que quería plantear en la charla de hoy. ¿Por qué el marxismo sigue siendo la mejor teoría que tenemos para interpretar la realidad concreta, para poder saber cómo funciona el sistema y a partir de eso poder organizarnos y luchar para derrotarlo? Porque el marxismo, más allá de que algunas miradas lo ven dogmáticamente como un manual de recetas que hay que seguir sin importar el contexto y que eso nos va a llevar ineluctablemente a la construcción del socialismo. Como bien lo plantearon Marx, Engels, Lenin y los padres fundadores de esta teoría que nosotros abrazamos, el marxismo es una teoría viva, es una guía para la acción, no es solo un discurso teórico académico que nos sirve para lucirnos por momentos con buenos análisis sobre cómo funciona el sistema capitalista. Es una guía para la acción que nos sirve para analizar cómo funciona el enemigo, cómo funciona el sistema, y eso nos permite organizarnos mejor para poder enfrentarlo, derrotarlo y construir una sociedad superadora al capitalismo, a la cual nosotros seguimos llamando socialismo como proceso de transición hacia la sociedad comunista. Y es una teoría viva por algo que, bueno, algunas lecturas, no sé, había un material ahí que yo le había pasado a Rubén, algunos quizás lo hayan podido ver o lo verán en estos días, el cual nosotros desde el CEFMA, que es el Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti del Partido Comunista, iniciamos nuestros talleres de introducción a la formación política, porque una de las cosas que nos distingue es que el marxismo es un pensamiento dialéctico. ¿Qué quiere decir que es un pensamiento dialéctico? Es el pensamiento desde la dialéctica que considera que todo está en permanente movimiento. Las cosas tienen una multiplicidad de relaciones entre sí, lo que hace que todo cambie permanentemente. ¿Cómo podemos interpretar esto? Si nosotros vemos los procesos históricos, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, hasta en las universidades, muchas veces estamos acostumbrados a que nos enseñan la historia, habrán visto ustedes muchas veces la línea histórica, ¿no? Donde parece que viene un suceso atrás del otro y se va encadenando casi evolutivamente las distintas etapas históricas y no aparece o aparece muy sesgadamente los conflictos, las contradicciones, los avances y retrocesos que la lucha de clases, la lucha social, la lucha política fue generando para que esos procesos históricos tomen las derivas que fueron tomando a lo largo del tiempo. Entonces, a nosotros esto es muy claro, las cosas no están dadas de una vez y para siempre, hay que pensarlas dialécticamente, en contradicción, en conflicto. Y en eso se basa la teoría de Marx y Engels cuando dicen que el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Por qué se producen los cambios históricos? Por la lucha de clases. La lucha entre los que solo tienen para vender su fuerza de trabajo y los dueños del capital. Ese conflicto permanente es lo que va marcando los procesos históricos. ¿Y cómo logramos intervenir en ese conflicto, en esa lucha de clases? Es donde se juega el destino de la humanidad y de nuestros en estos procesos históricos, insisto. Entonces, ver que el cambio es algo permanente y el conflicto es permanente en los procesos históricos es algo que distingue al pensamiento marxista, al pensamiento dialéctico y al pensamiento revolucionario. Si pensamos un poco, a nosotros nos han formado, así como les decía lo de las líneas históricas y la forma de ver la historia, para naturalizar, de cierta forma, para dar por hecho de que el mundo es como es, de que no hay forma de cambiarlo, que triunfó el capitalismo, que puede tener buenos momentos, crisis, momentos de reconstrucción, pero que ya no hay forma de cambiarlo porque así está dada la historia. Esto se llamó en la década de los 80, lo habrán oído nombrar cuando se hablaba del pensamiento único, ¿no? Cuando Francis Fukuyama, un filósofo norteamericano, decía
decretó, tras la caída del muro de Berlín, el fin de la historia, y a partir de ahí apareció un discurso único muy fuerte diciendo, ya toda alternativa al capitalismo fue derrotada con la desaparición de la URSS, lo que queda por delante es vivir en este sistema, ya es el dominante. Eso, aunque no aparezca tan claramente dicho a veces así, es un discurso que si ustedes lo piensan, lo leen, aparece constantemente, sobre todo en la industria cultural y educativa. Son dos elementos muy fuertes de la lucha por la conciencia que lleva adelante el capitalismo. Basta leer los diarios, los distintos sitios web, las películas. Uno lo analiza un poco y ve que el discurso de toda esa industria cinematográfica, literaria y periodística da por hecho que el sistema dominante y el sistema naturalizado, que ya no puede ser cambiado, es este sistema capitalista. Sobre ese discurso es lo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en una batalla de ideas, en una batalla cultural, en una batalla ideológica, para poder construir la densidad necesaria de relaciones de fuerza para poder cambiar el sistema. Lo del pensamiento dialéctico, que después cuando vean los materiales van a tener ahí para leerlo, materialismo histórico, materialismo dialéctico, en realidad por el materialismo histórico es el materialismo dialéctico en su estudio de los procesos sociales e históricos, nada más que esa aplicación, es fundamental para nosotros para entender dónde está la riqueza del marxismo y dónde tenemos que librar las batallas que tenemos por delante y que vamos librando cotidianamente. Les quiero, para reafirmar esto, les leo una pequeña frase, una pequeña cita de Fidel Castro, quien en el año 1963 dijo: pero hay aún otra batalla todavía más difícil que esas batallas contra el imperialismo. Y algunos se preguntarán qué batallas pueden ser esas. Y esa batalla es la batalla contra el pasado y sus ideas reaccionarias, contra el pasado y sus hábitos nefastos, contra el pasado y sus vicios, contra el pasado y su sistema de privilegio, de explotación del hombre por el hombre, contra el pasado y las ideas, repito, las ideas que nos dejó, la manera de mirar las cosas, de mirar la vida, los conceptos egoístas, aquel nacer y crecer, diferenciando siempre entre lo mío y lo tuyo, el concepto de lo mío por encima de todo lo demás. Las ideas que se fueron asentando durante siglos prácticamente. En las revoluciones, las ideas tienen mucha importancia porque luchan las clases y luchan las ideas de las clases. Esta definición de Fidel me parece importante, un poco como resumen de esto que les venía planteando a tener en cuenta como algo básico del pensamiento marxista y del método marxista de analizar la sociedad. Otro de los defectos que a veces se ha llevado adelante en el marxismo es caer en un excesivo economicismo, ¿no? Me parece que todo se quiere explicar desde la economía. Cuando en realidad, uno leyendo a Marx y Engels, la economía es muy importante, el estudio del sistema de producción, del modo de producción, de la explotación, pero no hay sistema económico, modo de producción o sistema de explotación que funcione si no está acompañado de un discurso y una hegemonía cultural que haga que éste sea aceptado. Si a nosotros no nos convencen el único lugar que tenemos, el único destino que tenemos, es el de ser empleados, trabajadores, vender nuestra fuerza de trabajo, y que porque nacimos así vamos a seguir siendo lo mismo, siempre, si nos convencen que ese es el orden natural de la sociedad, es porque
hay una hegemonía cultural de siglos que trabaja para ese disciplinamiento social. Y eso lo tuvieron muy en claro Marx, Engels, Lenin. Gramsci trabaja muchísimo sobre este tema, de lo que es la construcción de hegemonía y la importancia que tiene el debate, la lucha ideológica, además de la lucha por los derechos económicos. Una lucha por derechos económicos solo puede superar el estado de la reivindicación, que está muy bien, todos peleamos por mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, está muy bien. Pero ¿cómo logramos superar eso para transformar la sociedad? Es cuando se puede combinar esa lucha con una batalla ideológico, cultural, que nos lleve a generar confianza de que otra sociedad es posible, de que no hay solución dentro del sistema capitalista porque está basado en la explotación, en la extracción de plusvalía, y que eso es lo que tenemos que superar. Y ahí la batalla cultural es central. Por eso, para nosotros, toda lucha, para los marxistas, toda lucha se da en 3 ámbitos, en 3 niveles, pero no una antes y otro después, sino en forma simultánea. La lucha es económica, la lucha es política, la lucha es ideológica. Y no es primero usamos la económica, después la política, después la ideológica o al revés. Son luchas que tenemos que dar al mismo tiempo. La lucha contra el sistema económico, por la relación de fuerzas políticas y la construcción de las fuerzas políticas, y la lucha ideológica para poder tener cada vez mayor influencia en la conciencia de las sociedades y poder ir creciendo a partir de ese convencimiento de que es el marxismo y el comunismo la salida frente a este sistema de explotación. Insisto, lucha económica, lucha política y lucha ideológica al mismo tiempo. No hay una antes que la otra. Y la relación entre ellas es dialéctica. Se alimentan una a la otra, ¿no? Es como la teoría y la práctica. Algo que a nosotros, a los marxistas, nos caracteriza es la praxis política. O sea, para nosotros la teoría y la práctica se retroalimentan constantemente. Desde la teoría llevamos adelante nuestras prácticas y el llevar adelante nuestras prácticas alimenta, modifica y fortalece nuestra teoría. En constante movimiento, vuelvo a la dialéctica del principio, en constante movimiento, no pensamiento dogmático y esquemático. El marxismo no es un manual como un recetario de cocina. Insisto en esto, es una guía para la acción, es una teoría viva. Y nosotros, cuando nos afiliamos al Partido Comunista, cuando nos transformamos en militantes revolucionarios, cuando decidimos estar en la FEDE, no es solo que decidimos ser repetidores de consignas y frases de una teoría y aplicar, como se hizo en otra época, una teoría que nos convence y nos parece lo adecuado. Lo que hacemos es asumir el compromiso de mantener al marxismo como teoría viva, interpretando la realidad constantemente y usándolo como guía para la acción, ver cuáles son las mejores formas de lucha, de organización que nos podemos dar en cada momento, en el contexto histórico que nos está tocando, a construir una fuerza revolucionaria que sea efectiva y contundente en la lucha que tenemos que dar. Y para esto el análisis, como decía Lenin, que tenemos que hacer desde el marxismo, es el análisis concreto de la realidad concreta. Entonces, hoy estamos, mayo del 2021, en un mundo comunicado por la virtualidad en gran medida, atravesados por una crisis capitalista, con sectores de derecha cuasi fascistas creciendo, como suele suceder en estas crisis en buena parte del mundo, con una hegemonía estadounidense que está puesta en jaque, el crecimiento de Rusia, de China, y una geopolítica se está moviendo día a día y está en disputa la hegemonía mundial, y en un continente, el nuestro, en el cual luego de haber atravesado
todo el ciclo de gobiernos progresistas hubo una nueva avanzada de la derecha, de instalación otra vez de ciertas pautas del capitalismo en su fase neoliberal, y ahora vemos cómo en algunos países se logra y en otros se sigue luchando para frenar esta avanzada neoliberal y volver a construir procesos de emancipación para América Latina. En este contexto, nosotros tenemos que analizar cuáles son las líneas de acción que tenemos que tener las y los comunistas. Y una de las formas que tiene el marxismo para analizar esto es prestar mucha atención a las contradicciones, ¿no? Muchas veces habrán oído hablar del análisis de las contradicciones, que lo trabajó Marx, lo trabajó Lenin, se hizo mucho más conocido porque Mao escribe específicamente un texto donde sintetiza mucho de estos temas sobre la contradicción. Acá también vuelvo a la misma lógica de la que venía hablando. Tenemos que tener en cuenta que las contradicciones también se mueven, también se van transformando, también va teniendo distintos niveles según el momento histórico que estamos atravesando. Así que nosotros podemos decir muy bien que la contradicción principal en el sistema capitalista es capital-trabajo. Y ahí vamos a estar todos de acuerdo. El tema es, una vez que estamos de acuerdo en que esa es la contradicción principal, tenemos que empezar a analizar cómo se manifiesta esa contradicción en la Argentina en mayo del 2021. No basta con repetir la consigna capital, trabajo, y a partir de ahí, bueno, pero ¿cómo se manifiesta? Ese es un análisis que tenemos que hacer del marxismo. ¿Qué son los actores sociales que hay? ¿Cómo está conformado el bloque de poder? ¿Cómo está la estructura económico-social de la Argentina conformada? ¿Quiénes deciden? ¿Qué papel tienen las transnacionales? ¿Cómo están las fuerzas políticas? ¿Los movimientos sociales? ¿Qué nivel de acumulación hay, de organización, de poder popular? ¿Cuáles son los grados de unidad que se pueden alcanzar frente al que aparezca en esta contradicción hoy de nuestra sociedad como el enemigo principal? El enemigo principal, que les digo, no es que lo nombramos de una vez y para siempre, va cambiando también. La derecha, el capital, etcétera, pero la manifestación política e histórica tiene sus variaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo analizar eso? Solo lo podemos hacer en serio desde el marxismo. Y eso es una ventaja que nosotros tenemos que aprovechar permanentemente. Análisis concreto de la realidad concreta, conocer nuestra sociedad, estudiarla, conocer cómo funciona el sistema, estudiarlo, solo se puede enfrentar lo que se conoce. Si nosotros queremos enfrentar a los capitales transnacionales en la Argentina y no tenemos un análisis de cómo funcionan, dónde realmente se manifiesta, qué es lo que está abarcando hoy, va a ser muy difícil que nos podamos organizar eficientemente para enfrentarlo. Eso es importante, esto, teoría y práctica vinculadas dialécticamente. Mientras construimos partido, construimos FEDE, construimos poder popular, el estudio y el análisis de cuál es la sociedad que queremos transformar, por qué la queremos transformar y cuáles son las características que tiene y cómo la podemos enfrentar en sus eslabones más débiles, en los lugares donde la relación de fuerza nos vaya dando para poder golpear con mayor eficiencia y poder seguir acumulando fuerza. Para eso el marxismo, insisto, sigue siendo la mejor herramienta que podemos tener, por lo menos mientras siga existiendo capitalismo. Las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin son fundamentales. Poder analizar esta situación, esta coyuntura. En realidad lo que estamos hablando es de construcción política. A ver, cuando hablamos de teoría, práctica, contradicción, pensamiento dialéctico, lo que está en el fondo de lo que estamos discutiendo es construcción política para disputar el poder. Si nosotros ubicamos que eso es lo que estamos haciendo, ese es el objetivo de nuestro trabajo y de nuestro estudio, empezamos a orientarnos mucho mejor en la construcción de la fuerza política y del partido que necesitamos. Construcción de poder popular, relación de fuerzas, construcción política. Y ahí es interesante también, ahí en esos textos que le pasamos a Rubén, que estuvimos viendo, aparecen
dos materiales clásicos, muchos de ustedes ya lo deben haber leído, y yo digo que siempre conviene volver a leerlos, es obviamente el Manifiesto del Partido Comunista, y el trabajo que hace Engels previo a la escritura del Manifiesto Comunista, que es Principios del Comunismo. No sé si lo pudieron leer, si lo conocen. Ahí antes voy a decir algo. Me gusta repetirlo siempre en las charlas, pero a mí me parece que es importante que lo pensemos y lo razonemos. Más de una vez nos vamos a encontrar al hablar de estos temas que alguien nos dice, no, yo el manifiesto ya lo leí. No, yo el Principio del Comunismo ya lo leí. No, ya esto ya lo leí. Bueno, me parece, está perfecto que lo hayamos leído. Pero hay algo que tenemos que tener siempre muy presente. El texto del manifiesto son las mismas palabras y las mismas letras impresas en papel. Pero si nosotros lo leemos a los 15 años, a los 20, a los 30, a los 40, interpelamos al texto y el texto nos interpela de forma distinta, por la formación que vamos teniendo, por la experiencia que vamos teniendo. Además, el contexto histórico en el que leemos esos textos clásicos también nos hace que tengamos otra mirada cuando lo leemos y nos sigan enriqueciendo. Por eso ahí yo te pego como consejo, hay textos que se leyeron, pero que conviene cada tanto volver a leerlos y hacer este descubrimiento de cómo le encontramos otras cosas, otras miradas, otros matices, otros entre líneas, que tienen mucho que ver con los cambios en nuestra formación y con el contexto en el cual los estamos leyendo. Principios del comunismo es cuando le encargan a Marx y Engels la escritura del programa, a la que todavía era la Liga de los Justos y luego se llamará la Liga de los Comunistas. Empieza a trabajar Engels y trabaja este texto Principio del Comunismo. Si ustedes lo vieron, verán que es un texto de preguntas y respuestas. Aparecen preguntas, viene la respuesta, y es un texto todo así. Esto es un formato de catecismo que se llama, que era muy utilizado en esa época, y que una de las razones que tenía es que como la clase obrera en ese momento no tenía acceso a la educación, la gran mayoría de la clase obrera era analfabeta, esta forma de preguntas y respuestas favorecía mucho la lectura colectiva de los textos. Y lo toma Engels por eso lo llama como un método de catecismo, ¿no? Lo toma de lo que hacían las enseñanzas religiosas, lo escribe así como una forma de facilitar el acceso de una clase obrera, que todavía en su mayoría era analfabeta, a poder conocer estos textos y tener acceso a esos debates. El principio del comunismo empieza con una de las pocas, podemos decir, definiciones medio concretas que hacen Marx y Engels sobre lo que es el comunismo. Porque la primera frase, el comunismo es la doctrina de las condiciones de la liberación del proletariado. La doctrina de las condiciones de liberación del proletariado. A ver, si suena con todo lo que vengo diciendo, de que no es un dogma, que es una teoría viva, que es una guía para son las condiciones de liberación. Nosotros con el comunismo y con el marxismo podemos tener el análisis necesario para ver cuáles son las condiciones de liberación del proletariado y de nuestra clase. Eso es lo que yo les digo cuando es el análisis de la sociedad, de los sistemas de poder, de dominación, etcétera, que es muy importante que lo tengamos lo más afinado posible y claro. Y después hace unas cuantas definiciones muy interesantes, algunas obviamente son tomadas por ellos cuando escriben finalmente el Manifiesto Comunista, a fines del 47, que se termina publicando en 1848, y otras que quedaron afuera del Manifiesto Comunista, por eso es interesante los principios del comunismo. Por ejemplo, la definición de la propiedad privada, ¿no? Donde Engels deja que esto es un proceso, primero que no es la abolición de la propiedad privada de los medios.
acto de la propiedad. Y después que es un proceso de construcción, no es algo que se va a poder hacer del día para otro, que va a haber un periodo de transición, ¿no? Y ahí, léanlo, lo plantea muy bien. No es un acto de voluntad, no es voluntarismo, ¿no? Es un proceso de construcción, porque en realidad eso se va a lograr cuando terminemos de construir la sociedad comunista. Es bueno hacer un enlace, si ya lo leyeron o leen en algún momento el texto del hombre nuevo, el socialismo y el hombre nuevo del Che Guevara, ¿no? De cómo es esa construcción. Lleva un tiempo, que no es un acto de voluntad que se hace de un día para el otro. Es muy interesante, le nombro 2 o 3, cuando él mismo se hace la pregunta si la revolución comunista va a ser violenta de por sí, a lo cual Engels mismo se responde: los comunistas seríamos los primeros en que quisiéramos que no sea violenta, que no cueste vidas de los proletarios, etc. Pero lo que estamos seguros es que a medida que avance la lucha del proletariado, la forma en que el capital y la burguesía va a defender sus prebendas y sus intereses va a ser sumamente violenta. Y cuando esto suceda, los comunistas estaremos en la primera línea para dar la batalla. Pero también esta lógica del proceso de la violencia, como lo plantea ahí Engels, es muy interesante. Y otra que no aparece después en el manifiesto, pero que sí Engels la va a retomar años después cuando escribe El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es sobre cómo será la familia en la sociedad comunista, ¿no? Entonces ahí hay un par de preguntas, de reflexiones sobre él, en donde vincula el matrimonio y la relación familiar como una sociedad al estilo del capitalismo, y cómo seguramente en una sociedad comunista serán nuevas formas las que tendrá la vida familiar también. Así que ese es un texto que les recomiendo que lo lean y lo discutan, porque es muy interesante. Ya en 1948, para ir terminando, me parece que estoy más o menos con el tiempo, el otro texto que estaba en este módulo que le mandé a Rubén, obviamente, en realidad no es el Manifiesto Comunista, sino que es un prólogo que yo escribí a una edición del Manifiesto Comunista, publicamos hace unos años, donde yo le hago un prólogo y Atilio Borón le escribe un estudio introductorio, y hacemos esa edición del manifiesto, en la cual intentamos con Atilio también hacer una mirada desde hoy de la importancia y la vigencia del Manifiesto Comunista. Como ustedes saben, está dividido en 4 capítulos. El primero, Burgueses y Proletarios, en donde hace un breve raconto de la historia de los sistemas de explotación y dominación, Marx y Engels, para llegar a la conclusión que la humanidad tiende a dividirse en 2 clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Presten atención a esto. La sociedad tiende a dividirse en 2 clases antagónicas. Nunca Marx y Engels dijeron que en la sociedad solo hay burgueses y proletarios. Hay distintas capas también, de acuerdo a la ubicación social, que juegan. Ahora, las 2 que condicionan todo es el proletario, que solo tiene su fuerza de trabajo para vender, la burguesía, que son los dueños del capital. Ahora, no es tan blanco y negro. Cuando uno lee los textos de Marx y Engels, sobre todo cuando lee La lucha de clases en Francia, el 18 Brumario, los textos más históricos, ellos van identificando distintos sectores más ligados a uno o a otro de estos 2 polos de atracción que ellos ya determinan en el Manifiesto Comunista, ¿no? Pero también es interesante, porque es complejizar al pensamiento marxista con la complejidad que tanto Marx, Engels como Lenin le dieron, para poder entender realmente el funcionamiento de la sociedad. En el capítulo 2, que se llama Proletarios y Comunistas, empieza preguntándose cuál es la posición de los comunistas con respecto a los proletarios en general. Y ahí les leo, porque me parece más fácil el resumen de qué dicen ellos, qué hacen
¿cuál es el papel de los comunistas en el proletariado? Y él dice que los comunistas, dicen ellos, no tienen intereses propios que se distingan de los intereses del conjunto del proletariado. No proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar al movimiento proletario. El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás proletarios. Constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Esto es muy interesante, y después dicen lo que distingue a los comunistas de otros partidos proletarios es que destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad. Y por otra parte, es que en las diferentes fases de desarrollo, porque pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. Este análisis nos marca dos cosas muy claras. Los comunistas no es comunistas igual proletariado. Los comunistas somos una parte del proletariado que luchamos por la revolución, por tener la mayor influencia y poder dirigir ese proceso revolucionario. Pero siempre vamos a trabajar con sectores de la clase que no se identifican como comunistas. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Que ponemos siempre como línea roja los intereses de la clase. Y en cada contexto histórico vemos dónde entendemos que pasan los intereses de la clase y a partir de ahí llevamos adelante una táctica política y desarrollamos nuestra política. Y algo que nos distingue muchísimo más y que tenemos que revalorar y levantar siempre muy alto, más allá de toda nacionalidad. El internacionalismo proletario, el internacionalismo comunista, es uno de los elementos claves que constituye nuestra identidad. Es uno de los elementos claves de nuestro partido y de los partidos comunistas a lo largo de la historia y de la Federación Juvenil Comunista Argentina en particular. El trabajo histórico de solidaridad, de brigadas que ha hecho la FEDE a lo largo de sus 100 años es una marca a fuego a nuestra fuerza juvenil con esa postura y esos principios del internacionalismo revolucionario. Y eso sí es una característica clave del movimiento comunista internacional y de nuestro partido. En el capítulo 3 van a encontrar que habla de la literatura socialista y comunista, que en realidad es una crítica a lo que después Engels va a llamar socialismo romántico, y lo diferencian de lo que él está haciendo con Marx, que es darle un carácter científico al pensamiento socialista, frente a este socialismo romántico utópico. Ellos después analizan, al cual no dejan, más allá de las críticas, de reconocer que fue un precedente importante para que hayan avanzado las ideas comunistas. Paréntesis antes de ir cerrando, si pueden ver la película El joven Marx, búsquenla por internet, si no la vieron, traten de verla, es muy interesante, muy bien hecha, es una muy buena película, y muchos de estos debates, es el periodo del 43 al 48, cuando se conocen Marx y Engels, hasta que están escribiendo el Manifiesto Comunista. Y ahí van a ver que algunos de estos personajes aparecen, ¿no? Proudhon, Bakunin, varios de estos con lo que ellos vienen discutiendo mientras van formando sus ideas aparecen en la Liga de los Justos, etc. Es muy interesante también verlo. El capítulo 4, que yo siempre digo es el capítulo olvidado del manifiesto, ¿no? El que menos se nombra y el que menos se habla, es la actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Este es un capítulo que ya en los prólogos posteriores a la salida, vieron que el manifiesto tiene 8 o 9 prólogos que escriben Marx y Engels después de la primera edición. Ellos mismos ya consideran que quedó viejo. ¿Por qué queda viejo? Porque los actores políticos que ellos nombran en ese capítulo muchas veces ya no existen más. Pero hay una lógica, es interesante rescatar de ese breve capítulo, que es el más corto de todo, es el que marca cómo en la construcción de la fuerza revolucionaria, los comunistas, identificando al enemigo principal en cada uno de sus países, tejen las alianzas necesarias para poder derrotarlo.
es muy interesante. Los comunistas, como parte del proletariado y buscando siempre trabajar en pos del interés de la clase, van haciendo distintas alianzas para enfrentar al enemigo principal en cada momento. El desafío es fortalecer la fuerza propia a través de esas alianzas, no diluirse en esas alianzas, sino que sirvan para ir consolidando la fuerza propia y la influencia y el asentamiento del partido y de las ideas comunistas en la sociedad. De ese capítulo se habla muy poco, muchas veces, pero es muy, muy interesante. Y estas creo que son 3 páginas. Es re cortito, pero la lógica que tiene que lo lleva a ellos a decir cómo habría que moverse en cada uno de los países de Europa en ese momento. Bueno, pues yo creo que ya estamos en tiempo. Para terminar, por si hay alguna consulta, le quería leer dos párrafos nada más para cerrar esta breve, así como pantallazo, introducción a lo que tiene que ser después todo un proceso de formación, de talleres, de escuelas, que seguramente vamos a ir organizando. Engels plantea en un momento que la idea fundamental de que está penetrado todo el manifiesto, a saber, que la producción económica y la estructura social que de ella se deriva, necesariamente en cada época histórica, constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esa época. Que, por tanto, toda la historia, desde la disolución del régimen primitivo de propiedad común de la tierra, ha sido una historia de la lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas en las diferentes fases del desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en la cual la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera, de la explotación, la opresión y la lucha de clases. Esta idea fundamental pertenece única y exclusivamente a Marx. La liberación del proletariado tiene como consecuencia ineludible la liberación de toda la clase y de la humanidad. Ese es el carácter de nuestro pensamiento revolucionario y la tarea a la cual nos convoca a ser militantes del Partido Comunista. Y cuando algunos quieren decir que estas ideas están viejas, muchas veces vamos a enfrentar estos debates. Siempre me gusta recordar esta última frase para cerrar, que es de Wenceslao Roses, hizo traducciones de algunos textos de Marx en su momento, que dice: el manifiesto comunista no ha envejecido ni envejecerá mientras haya una burguesía que derribar, cumpliendo los mandatos de la historia y un proletariado que exaltara el poder para instaurar desde él el régimen de sociedad que la historia ha hecho ya inseparable del progreso humano. Es decir, mientras la revolución proletaria esté sin hacer y clame por ser ejecutada. Quienes crean en este punto que han cambiado las cosas, es que han cambiado ellos mismos. Es una muy linda frase para hablar de la vigencia de las ideas marxistas, pero más allá, no es una reivindicación romántica, histórica y de hacer memoria en color sepia de lo que es el marxismo. El marxismo está vivo, radiante de colores, tiene desafíos por delante y los va a seguir teniendo mientras el capitalismo siga dominando, explotando la humanidad y generando desigualdad, miseria y muerte en todo el mundo. Formarnos cada vez más en el marxismo, en las ideas de Marx, Engels, Lenin, Gramsci y de todos los que fueron abonando y haciendo crecer esta teoría. Al tiempo y a la vez militamos para la construcción de nuestra fuerza política, nos hacemos cada vez más presentes en la sociedad, en los barrios, en los clubes, en los distintos lugares, en los lugares de estudio. A medida que crecemos son cosas que se hacen al mismo tiempo, que se hacen conjunta, como le decía al principio, la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica. Ese es el desafío que tenemos por delante y tenemos las mejores herramientas para librarla. Así que yo, para cerrar esta pequeña introducción a lo que tiene que ser todo un espacio de formación, quería dejarle un poco una perspectiva, estas ideas,
de cómo encarar el estudio del marxismo, no solo el estudio del marxismo, sino cómo encarar nuestra militancia cotidiana y la construcción concreta de poder popular. Bueno, a disposición, si hay alguna consulta, muchísimas gracias por la atención. Bueno, algunos de los camaradas que están conectados, si quieren hacer en forma espontánea alguna pregunta, y tal vez nos van a ir leyendo algunas de las preguntas que surgieron por Facebook. Yo te quiero hacer una, Marcelo. Obvio que previo a refrescarse, ¿no? ¿Cómo un poco este análisis del materialismo histórico que desarrollaste, ligado a lo que hoy decís, a la economía, la ideología y la política, hoy lo podemos centralizar en las posturas que tiene el Partido Comunista de la Argentina dentro del Frente de Todos, esta década ganada? ¿Cómo podemos ver ese proceso de inclusión que acá en la Argentina tuvimos con Cristina, en Brasil con Lula, con Chávez en Venezuela, con Evo en Bolivia, con un Fidel en Cuba? ¿Cómo ligamos un poquitito esa atracción de la lucha de clase en un modelo de inclusión, de distribución de riquezas, de cosas que nosotros militamos, como vos decías, hace 100 años con esa ideología, pero que de golpe vimos en una década ganada para América Latina una fuerte redistribución de la riqueza? Nos alineamos políticamente en el continente con todo este nacimiento de fuerzas bolivarianas, y cómo más que lo posterior no tanto, sino lo mejor de eso, ¿cómo lo evaluás en este manifiesto comunista? ¿Cómo lo atás? Mirá, a ver, los procesos que se dieron en América Latina no son todos iguales, tienen distintas características en cada uno de los países también. Si nosotros tenemos que hablar de la Argentina, partiendo, lo que te decía, partiendo de analizar el interés de la clase y el enemigo principal, a partir de eso el partido ha llevado adelante la política de alianzas en estos últimos años, y tuvimos la suerte de vivir los distintos niveles, porque no es lo mismo Venezuela, Bolivia, que Uruguay, Brasil, Chile, obviamente que Cuba, el proceso revolucionario asentado que tenemos en América Latina, en donde la lógica antiimperialista y latinoamericanista tuvo mucha fuerza. Y nosotros no solo apoyamos eso, sino que intentamos darle profundidad también a esa lógica. Por ejemplo, ¿cuáles son los debates? Para nosotros ser antiimperialista es ser anticapitalista. Hay muchas compañeras y compañeros de los cuales somos aliados que se sienten profundamente antiimperialistas, pero la relación del antiimperialismo con el anticapitalismo no está tan clara. Y ahí es parte de los debates y de la tarea que tenemos los comunistas, llevar adelante estos debates y tratar de convencer y de hacer ver. El imperialismo es capitalismo, entonces no puede ser antiimperialista sin ser anticapitalista, ¿no? Esa es una. En la lucha política buscamos los procesos de unidad frente al enemigo principal, con todas las dificultades, avances y retrocesos que sabemos que tienen estos procesos de unidad, en los cuales también se juegan relaciones de fuerza adentro. Pero ahí lo que priorizamos es en cada momento donde pensamos que están los intereses de la clase mejor representados, aunque no tan bien representados como a nosotros nos gustaría, pero mejor representados. Y desde ahí trabajamos. El desafío nuestro es cómo nos vamos moviendo en estas alianzas y en estos procesos de unidad y frentista que siempre hay que hacer. O sea, un proceso revolucionario siempre es heterogéneo, no es una fuerza homogénea. Cualquier estudio que hagamos de los procesos revolucionarios en todo el mundo son heterogéneos. No es que todos los integrantes de una fuerza revolucionaria son iguales y piensan exactamente lo mismo. ¿No? Ahí el tema después está quién ha hegemonizado la dirección, las relaciones de fuerza que se pudieron construir y cómo se llevó adelante. Nosotros tenemos que dar ahí esta batalla, como decían, los tres niveles, el político, el económico y el ideológico. Eso lo tenemos que dar con el enemigo y también con los aliados, el debate. Y tratar de juntar fuerza para eso. Nosotros hacíamos con Patricio un análisis
cuando veíamos los problemas, cuando empezaron a entrar en problemas los procesos progresistas en América Latina, y decíamos que había problemas, a grandes rasgos, ¿no? Uno era que se había subestimado el poder de la derecha y la capacidad de la derecha para reorganizarse y hacer política. Eso lo podemos vincular a la batalla ideológica, a la batalla política y a una buena lectura de cómo están las contradicciones y dónde está el enemigo principal. Se subestimó en un momento en América Latina. El segundo problema que veíamos es este convencimiento, esta idea de que era posible hacer transformaciones posibles dentro del capitalismo. Podía haber un capitalismo humano, un capitalismo bueno. Ese es un debate también ideológico, económico que tenemos que librar. Llega un momento que las reformas que pueda hacer un sistema capitalista, las vamos a apoyar todas a favor de la clase, obviamente, pero no queda, si eso no se avanza hacia reformas estructurales que lleve realmente al momento de enfrentamiento con el bloque de poder y con el sistema como corresponde, retroceden, en algún momento retroceden. ¿No? Tiene que ver con los ciclos de las crisis capitalistas y los avances de los movimientos populares, etc. En un momento no cuestionas el sistema y te das cuenta que dentro del capitalismo no hay solución, es condenado a retroceder otra vez en el proceso que está llevando adelante. Y el tercero, que fundamental, que decíamos que el problema que había era que no se logró construir una fuerza política con la densidad y la fortaleza necesaria para poder impulsar estos procesos más allá de los límites ideológicos y políticos de su dirigencia. ¿No? Construcción de poder popular, construcción de la fuerza política que fuerce a avanzar más y que dé posibilidades de ir al enfrentamiento con los grandes poderes. Entonces, todo esto, creo, Rubén, en estos procesos progresistas que vivimos, o lo que estamos viviendo hoy en día, es lo que tenemos que tener bien en claro. Nosotros integramos frentes que no son los frentes revolucionarios que queremos, son los frentes necesarios, los que se pueden armar en cada momento para enfrentar al enemigo principal. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que, lo que tenemos que hacer es redoblar nuestros esfuerzos para el fortalecimiento de nuestra fuerza propia, para librar los debates que tenemos que librar y para enfrentar en primera línea al enemigo principal que tenemos en cada momento. Todo eso, si nosotros lo logramos, volvemos al principio de la charla, si lo logramos pensar dialécticamente, y viendo cómo se va haciendo al mismo tiempo, cómo se va alimentando, cómo vamos aprovechando estas experiencias, cómo vamos acumulando fuerza, es parte fundamental de la construcción realmente de un movimiento, de un frente revolucionario, de una fuerza revolucionaria. Y vemos la experiencia cubana, la experiencia nicaragüense, la experiencia rusa, la experiencia china, la experiencia vietnamita, tiene mucho de esto. Tiene mucho de esto, movimientos heterogéneos, con avances, con retrocesos, pero en un momento la fuerza revolucionaria logra tener una fuerza suficiente para poder orientar y dirigir el proceso. Y eso es lo que tenemos que nosotros trabajar cotidianamente dentro de la lógica del marxismo, del pensamiento dialéctico, del movimiento, de las contradicciones y de la construcción de poder popular y el fortalecimiento de nuestra fuerza, tanto del partido como de la fe. ¿Hay alguna pregunta, Nelsi? Como que, por ejemplo, muchos saludos tenemos, Marcelo y camaradas de muchísimos lugares. Entraron, salieron muchas personas y la verdad que fue como para iniciar calculamos que entre 60 a 70 personas participaron de esta capacitación. No sé, Toto, si estás por ahí, si querés preguntar algo a alguno de los jóvenes que quieran preguntar en algunos de los... Por supuesto, esta exposición es un resumen muy apretado, ¿no? Tómenlo en cuenta como títulos que tenemos que ir desarrollando, con lecturas, con debates, etcétera, ¿no? Son más preguntas, y tómenlo como preguntas y títulos a desarrollar, ¿no? Que es lo que pudimos hacer así en esta, digamos, como una presentación.
del trabajo que vamos a hacer y que tenemos que hacer. Eso es importante también. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a dar por finalizado. Te dejo, Marcelo, que haga un pequeño cierre con un poco lo que tiene que ver, tal vez lo que nos duele muchísimo, ¿no? Que hoy en la Argentina estamos con una crisis muy grande, con el tema económico y de salud. Yo muchas veces digo que están falleciendo por día la misma cantidad de héroes de Malvinas que murieron en el sur. O sea que tenemos una situación sanitaria muy triste, porque mueren muchas personas por día, parecido a esa triste guerra, lo que nos hace estar muy vulnerables. Y bueno, es mucho más difícil militar, pero cuando más tenemos que militar, porque realmente quien mató a nuestros héroes en Malvinas y quien mata a los argentinos hoy es siempre la misma gente, es el imperialismo que vos hablabas, es el capitalismo, porque mientras las vacunas se encuentran cotizando en Wall Street, necesitan de muertos para que suban las acciones. Es la vieja historia de la bolsa o la vida. Y la juventud, sobre todo, que hoy se está desarrollando en el Chaco, en su mayoría tiene trabajo en negro, cobra la mitad de lo que es la línea de pobreza. Los salarios de la línea de pobreza están en 60.000, los jóvenes acá en el Chaco cobran entre 30.000, 20.000, acá las becas están en 12.000 pesos. Y fíjate vos que hoy te hablaba de la década ganada, fue la última vez que hubo más empleo privado que estatal registrado, más empleo privado registrado que el estatal. Y eso, con los 4 años de neoliberalismo, se derribó la empresa, mucha desocupación, mucha precarización laboral. Hoy la niñez cuenta con una línea que alcanza el 60% de pobreza, quiere decir que cuando esos niños crezcan vamos a tener el 60% de pobres en nuestra provincia. Y la juventud a todo esto es muy sensible y vulnerable a esta situación. Por eso es necesario que en estos momentos de pandemia formar la Federación Juvenil Comunista como una herramienta de lucha. Invito a todos los jóvenes que se unan por un ideal que Marcelo nos estuvo contando, que es por terminar al imperialismo que nos somete a esta miseria. Sabemos claramente que Argentina produce alimento para 500 millones de habitantes, pero acá vemos a nuestros vecinos en los barrios una mendicidad creciente y es realmente oprobioso ver tanta abundancia en nuestro país y tanta miseria por otro lado. La concentración económica tan grande y por otro lado salarios que no alcanzan a superar la línea de la pobreza. Los empleados estatales, los docentes están en una lucha porque no pueden alcanzar un salario que supere la línea de pobreza. Es más, los médicos están con un salario que dicen salarios de la línea de pobreza no, porque están pidiendo cobrar 80.000, 100.000 pesos, que la canasta familiar ronda esos números. Yo como que recuerdo de estos 10 años de inclusión, existía impuesto al trabajador a las ganancias, ¿no? Y había tantas quejas, pero el trabajador sabía lo que era comer un asado, sabía lo que era, o muchos de ellos cambiar un auto, y hoy no pueden pagar ni el combustible del auto, ni tampoco invitar a nadie a un asado, y estamos en una crisis de que se nos muere la gente cuando la vacuna está, y todo esto hace a una dificultad terrible para poder sobrevivir, y es necesario entonces desarrollar un modelo de inclusión que termine estas iniquidades. Y bueno, con esta reflexión, Marcelo, quiero que me corrijas, que aportes lo tuyo, a ver si podemos dar un cierre a esta capacitación, y de esta tarde-noche puede nacer una Fede Brava
a renacer una Fede Brava acá en la provincia del Chaco, que es todo el anhelo del Partido Comunista. Bueno, sí, no, brevemente para terminar, creo que ahondar en la descripción de la terrible crisis que estamos viviendo, económico, social y sanitaria, lo escuchamos todos los días, pero no es más que una muestra muy, muy evidente de las consecuencias del sistema capitalista, a todo nivel, a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, etc. La pandemia se derramó sobre sociedades devastadas, desiguales, bueno, con todos los problemas que nosotros ya sabemos, y nos tiene que reafirmar en la idea de lo que tenemos que trabajar es para cambiar el sistema, para superar al sistema capitalista. Cualquier gobierno, por más bueno que sea, hasta lo que tuvimos los últimos años, yo también diría otra cosa. Ningún gobierno de la burguesía cede nada graciosamente. Puede haber algunos sectores que son más predispuestos a contener la situación abriendo las manos y otros que no. Pero todos los derechos que hemos conquistado como clase fue gracias a la lucha larga, permanente y consecuente de la clase obrera. 100 años de lucha para las 8 horas de trabajo. Sin el Caracazo, sin los problemas de Venezuela, la emergencia de Chávez no hubiese sido posible. El gobierno de Kirchner acá viene de la hiperinflación del 89 y la rebelión del 2001. De esas movilizaciones, de esa organización del movimiento popular, hacen que los sectores de poder y sus representaciones políticas, insisto, algunos tienen más, sus ideologías son más proclives a políticas sociales que otros, pero hay algo que no nos tenemos que olvidar nunca. Sin la lucha y sin la relación de fuerza que podamos instalar, el Estado, el bloque de poder, el Estado que parte del bloque de poder, no abre la mano, no te da más de lo que estás en condiciones de exigir y estás en condiciones de arrancarle. Por eso tenemos que tener siempre en claro esto. Construcción de poder popular, construcción de partido, lucha, relación de fuerzas para poder ir obteniendo más derechos, defender los que nos quieren arrebatar. La pandemia está tratando de naturalizar la flexibilización laboral. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy, muy en claro. Aceleraron los tiempos de la flexibilización laboral. Eso hay que enfrentarlo. Entonces tenemos que construir fuertemente y seguir luchando. Porque los derechos que podamos tener, los tenemos porque se los arrancamos al poder. No porque se levantaron un día bien y dijeron, mira, ellos merecen tener vacaciones, merecen tener aguinaldo, merecen tener un sueldo digno. Esto es producto de la lucha y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y mantener esa lucha. Estamos en un contexto difícil, tenemos que reinventar muchas formas de militancia, eso no quiere decir que podamos dejar de militar, tenemos que seguir militando y construyendo todos los días y ver cómo nos reinventamos en las condiciones que vamos teniendo en cada una de nuestras provincias hoy para poder seguir creciendo, seguir fortaleciendo el partido y seguir fortaleciendo la organización social desde un punto de vista clasista y revolucionario. Así que, bueno, yo dejaría ahí, no para terminar, sino para empezar, ¿no? Todo un proceso de debate, formación, charlas, que vamos a ir seguramente llevando adelante, agradeciéndoles de nuevo la invitación a Rubén, a Toto, ahí a todas las compañeras, compañeros, camaradas que estuvieron presentes. Muchísimas gracias y bueno, a trabajar, a construir partido. El comunismo es nuestro objetivo, derrotar al capitalismo es lo que tenemos por delante y para eso necesitamos un partido, una fe fuerte para poder liderar los procesos de emancipación y liberación de nuestro pueblo. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, a disposición para cuando gusten, tanto yo como los distintos compañeros que tenemos en el partido, en educación, en el CEFMA, etcétera, y espero que no pase mucho tiempo y nos podamos encontrar personalmente y tener largas conversaciones y compartir muy buenos momentos de lucha política seguramente. Muchas gracias.
Gracias, Marcelo. Saludos a todos los amigos y camaradas. Hasta la próxima capacitación. Muy amables todos.